Ok, acá tengo Stata MP64. Entonces, ¿qué es Stata? Stata es un programa, un software estadístico y econométrico que sirve para manejar, explorar, modificar, analizar bases de datos, especialmente bases de datos micro, es decir, encuestas, censos, archivos administrativos, ese tipo de archivos que se utilizan en microeconomía, esas bases de datos de microeconomía, son las que usualmente se utilizan en Stata. Si son bases de datos de macroeconomía, probablemente sí se pueda utilizar en Stata, pero es más conveniente si se utiliza otro programa. Seguro en macro han escuchado modelos Garch, BAR, SBAR. También se puede hacer en Stata, solamente que no es del todo conveniente y no se suele hacer. Lo que se suele hacer en Stata es macro, pero microeconomía. ¿Ok? Entonces, eso es Stata. ¿Qué versiones de Stata hay? La última versión que ya les comenté es la versión 18. Yo les he pasado la 16 y la 17. Yo voy a utilizar la 16. Y acá ven que dice MP. ¿Qué es este MP? Resulta que hay tres tipos de Stata. El Stata BE, el Stata SE y el Stata MP. ¿Qué es el Stata BE? Se refiere a básico, Basic Edition, la versión Stata básica. Stata SE se refiere al Standard Edition, la versión estándar. Y la versión MP, que es la que está acá, es la versión multiprocesador. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en la velocidad y en la capacidad de cargar tamaños más grandes de bases de datos. Entonces, la básica permite muy pocas variables y muy pocas observaciones y es bien lenta. La estándar, la SE, es un poco más veloz y permite más cantidad de información. Y la MP permite un montón de variables, un montón de observaciones y es mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, esa es la que estamos utilizando acá. Si por alguna razón ustedes tienen solamente la versión básica o la estándar, no hay problema, porque en realidad las bases de datos de micro en su mayoría no son tan grandes, ¿no? Por ejemplo, la ENAU tiene 30 y tantos mil hogares, que parece mucho, pero en realidad para una computadora estándar, para una laptop estándar no es mucho. El censo tiene un poco más de 30 millones de observaciones, que eso sí puede ser un poquito grande, pero inclusive la versión más básica de Stata la puede abrir, ¿ya? Así que no hay problema. Entonces, esta es la que vamos a utilizar, el Stata MP. Como les digo, si tienen el SE o el BE, probablemente sea un poquito más lento, probablemente demore más en cargar las bases de datos, pero igual funciona, ¿sí? Entonces, abrimos. Cuando abrimos Stata, nos da este portal. Nosotros decimos a este portal la máscara de SATA o también la interfaz de SATA. Esta interfaz de SATA se divide en diferentes partes y vamos a ver una a una estas partes de la interfaz. Primero, la vamos a colorear un poco acá. Al igual que Word, Excel, cualquier programa, acá arriba tenemos la barra de herramientas. La barra de herramientas, al igual que en cualquier otro programa, están todas las opciones de abrir archivos, guardar archivos, eh, imprimir, ¿no? Visualizar la información. Todo eso está acá arriba. Esa es la barra de herramientas. En un rato vamos a ver en detalle qué opciones adicionales hay, pero esta barra de herramientas es muy similar a la que aparece en Word, en Excel, ¿no? Acá hay para abrir archivos, para guardar, para imprimir. ¿Ya? En un rato vamos a ver exactamente todos los botones, pero esa parte de arriba sería la barra de herramientas. ¿No? Esa es barra de herramientas. Esta parte de acá que voy a ponerle en verde se le llama la ventana de resultados. En la ventana de resultados, que es la parte que está verde, van a aparecer las tablas, las regresiones, los estadísticos descriptivos, em, todo aquello
que sea resultado de correr algún código o algún comando. O si yo le mando a Stata calcular el promedio de una variable, ese promedio va a aparecer ahí. Si yo le pido que haga una regresión a Stata, la tabla de regresión va a salir ahí. Si le pido que haga una tabla de frecuencia, la tabla de frecuencia va a salir ahí. Entonces, esa sería la ventana de resultados. Acá a la izquierda, que estoy poniendo en azul, está lo que yo le llamo eh, el historial. ¿Por qué le digo el historial? Porque acá, donde dice no hay elementos para mostrar, cuando vamos a utilizar Stata, van a aparecer líneas en negro y líneas en rojo. Cada vez que yo corra un comando y el comando funcione, va a aparecer una línea en negro. Eso quiere decir que lo que le he ordenado hacer a Stata funcionó. Si sale una línea en rojo, quiere decir que lo que le he mandado hacer a Stata no funcionó. Hubo un error, escribí mal el comando, no existe el comando que le ordené realizar o hay algún problema en el código que estoy mandándole a realizar a Stata. Entonces, esto yo le llamo la barra de historial y en negro va a aparecer cuando todo va bien y van a aparecer líneas rojas cuando haya errores. ¿Qué más? Acá abajo, vamos a poner en amarillo, hay otra parte que se le llama la barra de comandos. Esta barra de comandos que está acá abajo en amarillo es el lugar donde yo voy a escribir las líneas de código que quiero que realice Stata. Entonces ahí le puedo ordenar a Stata, haz una regresión de tales variables contra tales variables. Hazme una tabla de tal variable. Sácame el promedio de tal variable. Hazme un gráfico de barras de tal variable. Ya ese es el lugar donde yo escribo los comandos, las órdenes que le voy a dar a Stata. Esta es la barra de comandos. Y acá voy a cerrar un rato todo esto. A este lado también tenemos otros dos segmentos, dos áreas. Vamos a ponerlos en colores. Acá, en amarillo, ahorita está la ventana de variables. En esa ventana de variables se va a listar todas las variables que están en mi base de datos, sus nombres y también sus descripciones o etiquetas. Por ejemplo, puede haber una variable que se llame ingreso y su etiqueta es su descripción. Por ejemplo, ingreso mensual per cápita a precios de Lima Metropolitana del año 2017. El nombre usualmente es corto y la etiqueta ya tiene toda la información adicional. ¿Ya? No sé, puede haber una variable que se llame simplemente P208. Es un nombre corto y la etiqueta podría ser género de la persona entrevistada, ¿no? Por ejemplo, otra variable. El nombre de la variable puede ser, no sé, GSH. Y la etiqueta o la descripción podría ser gasto per cápita de los hogares eh, a precios del IVA metropolitana del 2017. Entonces acá va a estar toda la lista de variables con su etiqueta. Y acá abajo va a estar la ventana de propiedades. Propiedades de la base de datos y propiedades de las variables. Ahí va a aparecer cómo se llama mi base de datos, cuánto pesa mi base de datos, cuántas variables tiene mi base de datos, cuántas observaciones tiene mi base de datos y también va a aparecer el nombre de las variables, qué tipo de variable es una variable numérica, es un texto, es una variable categórica, el formato de la variable, si tiene un decimal, si tiene dos decimales, si no tiene decimales, todo eso va a aparecer en esa parte que está en rojo. En un rato vamos a abrir una base de datos y vamos a observar cómo
cómo nos presenta esa información. ¿Ya? Pero por ahora, el amarillo es la ventana de variables y lo que está en rojo es la ventana de propiedades. Pues esos son todas las partes que tiene la interfaz de Stata, la máscara de Stata. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Genial. Ya sé que varios de ustedes conocen parte de esto, pero, eh, pero tengan un poco de paciencia, ¿sí? ¿Qué más? Ok, pues vayamos acá arriba a la barra de herramientas que les dije que íbamos a regresar. Acá está la barra de herramientas, ¿no? Voy a ponerlo acá. Acá tenemos la barra de herramientas. En archivo está lo típico, ¿no? Abrir eh, algún archivo, imprimir, importar, exportar. Esto de importar, exportar se refiere a las bases de datos, ¿no? Por ejemplo, quiero importar una base de datos de Excel, una base de datos que está guardada en formato texto, una base de datos que está en formato SPSS, una base de datos que está en DBF. Acá hay varios tipos de archivos de bases de datos. Por ejemplo, usualmente cuando trabajamos en colaboración con otras especialidades, la mayoría de especialidades, los de administración, gestión, ciencias políticas, no utilizan Stata, ¿no? Entonces te van a pasar tu base de datos en Excel. Pues lo tienes que abrir y para importarlo a Stata lo haces de esta forma. Igual, si tú quieres, si tú has trabajado con una base de datos, has creado tu base de datos y lo quieres pasar a un gestor, a un administrador, a un sociólogo, ellos no utilizan Stata. Entonces, tu base de datos de Stata la puedes transformar a Excel, la puedes exportar a Excel u a otros formatos para que ellos la utilicen. Entonces, acá está eso, importar, exportar. Y bueno, le pueden imprimir su código, pueden imprimir sus resultados, pueden ver los archivos recientes. Todo esto es muy parecido a lo que aparece en Word, en Excel, ¿no? Acá en edición también está muy parecido a lo que aparece en Word, en Excel, copiar, pegar, seleccionar, buscar. Lo que es diferente es lo que viene acá. Acá, por ejemplo, y bueno, esto lo voy a dejar en un rato, ¿sí? Todavía no voy a explicar eso. Acá está la carpeta de abrir, acá está la carpeta de imprimir, acá está la carpeta de guardar un log file. Vamos a ver qué es un log file en un rato. Acá está el visor del log file, que vamos a ver un rato qué es un log file. Acá está abrir un do file, vamos a ver en un rato qué es un do file. Acá está editar bases de datos, observar bases de datos. Acá está manejador de variables, es decir, para crear, eliminar, modificar variables. Pues acá han aparecido algunos términos que voy a explicar antes de continuar, porque si no, no vamos a entender mucho. Ok, entonces acá voy a poner qué tipos de archivos hay en Stata. Hay el archivo que se llama doFile, hay el archivo que se llama DTA, hay el archivo que es, vamos a poner esto, ¿no? También hay el archivo logfile, básicamente los tres. ¿Qué es un archivo DTA? Un archivo DTA es simplemente el formato de bases de datos de Stata. Entonces, cuando yo les pase un archivo que termine en punto .dta, es porque es una base de datos que está en formato STAT. Esa base de datos se puede transformar a Excel, se puede transformar a CSV, se puede transformar a DBF, a cualquier formato. Pero el formato estándar de base de datos en Stata es DTA. Entonces, es el formato de bases de datos. En un rato vamos a abrir uno para que vean cómo es. Luego, el do file
Vamos a ponerlo acá. El do file es el archivo de Stata donde yo trabajo mi código. En realidad es simplemente un bloc de notas, es simplemente una hoja en blanco. En esa hoja en blanco yo puedo escribir todos mis comandos. Puedo poner ahí, realiza una tabla de tales variables, realiza una regresión de tales variables, realiza un gráfico de tales variables. En esa hoja yo escribo todo mi código y lo puedo guardar y luego lo puedo correr de vuelta. Lo guardo, lo cierro, lo vuelvo a abrir, eh, y luego lo vuelvo a utilizar, lo puedo modificar. Ese es el do file. Es la hoja, el bloc de notas donde yo escribo mi código. Luego, el log file. El log file es simplemente un resumen de todos mis códigos y todos mis resultados guardados en una hoja. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo voy a realizar en Stata y que va a salir en mi hoja de resultados, en esta hoja de resultados, ¿se acuerdan que esto era hoja de resultados? La ventana de resultados. Todo lo que va a salir en la hoja de resultados se va a guardar en un archivo PDF o un archivo de texto. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando ustedes son asistentes de investigación, necesitan mostrar a sus jefes, a sus investigadores, qué han hecho, qué han realizado durante el día. Pero lo que hace el logfile es lo siguiente, te aparece a las 8 de la noche con 32 minutos del día 20 de marzo del 2024, Diego empezó a utilizar Stata. Luego hizo una regresión de tales variables. Luego hizo un gráfico de tales variables. Luego hizo una tabla con tal información. Y todo salió bien. Luego realizó una regresión de tales variables, pero salió error. Luego realizó otra regresión y salió bien. Luego quiso hacer un gráfico y le salió error. Todo eso, todos los códigos que has corrido y la información de si se realizó bien o salió error, va a aparecer en el log file. Entonces, el log file es simplemente todo lo que va a aparecer en los resultados, sean resultados buenos o resultados erróneos, se van a guardar. Y al final el log file va a aparecer a las 10 de la noche, Diego cerró Stata, eh, y ahí termina el documento. Entonces, es como un registro de todo lo que has realizado en Stata durante una sesión. No es tan necesario en nuestro caso, porque esto es un curso simple, pero cuando ustedes trabajen como asistentes o como investigadores, en ocasiones es, es necesario para que muestren qué es lo que han hecho durante el día. Pero hoy en día poca gente lo utiliza. ¿Sí? Solamente hay algunos que lo siguen utilizando. De todos modos, igual lo vamos a utilizar en algún momento. Esos son los tres archivos básicos que se utilizan en Stata. ¿Sí? Luego, ¿cómo utilizar Stata? Hay tres formas de utilizar Stata. La primera forma es simplemente con botones, puros botoncitos. En esta parte de la barra de herramientas, yo, les, yo no les terminé de explicar para qué servían estas pestañas. Todas estas pestañas sirven para utilizar Stata de forma manual, simplemente con botones. Si yo quiero abrir una base de datos, acá está, importar la base de datos. Si yo quiero sacar el promedio, la desviación estándar, los estadísticos descriptivos, acá tengo para sacar toda esa información. Si yo quiero hacer regresiones, eh, también está acá. Modelo lineal, regresión lineal. Quiero hacer un análisis, una descomposición de varianza, acá está la ANOVA. Quiero realizar un TOBIT, acá está un TOBIT. Quiero realizar un logit, un probit, por acá debe estar los logits, los probits, por acá. Vamos a buscar dónde está el logit, probit.
Ujú. A ver, mientras encontramos el Logit, acá está Tobit, acá está una regresión Lazo, seguro han escuchado alguna vez Lazo. Acá está una regresión en dos etapas, un Heckman, regresiones Boxcock, que es para macro, regresiones cuantílicas, que se ha puesto de moda últimamente, sobre todo en efectos heterogéneos, regresiones para datos panel como eh, efectos fijos, efectos aleatorios, regresiones bayesianas. Acá hay más modelos complejos. Y por acá debería estar Lorit Probit. Vamos a buscar. Acá están. Resultados Lorit Probit. Hay otros modelos de series de tiempo para macro, ARIMA, Armax, Arch, Garch. Después de hacer las regresiones, me piden usualmente hacer test de hipótesis, algunas pruebas adicionales también están acá. Se puede hacer metaanálisis, se puede hacer descomposición de varianza, se puede hacer modelos de respuesta. La mayoría de ejercicios econométricos se encuentran acá. Y todo se puede realizar solamente con botoncitos, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer una regresión, acá le pongo regresión lineal, acá selecciono la variable dependiente, la Y, acá las X, le puedo poner algunas opciones adicionales, corregir por algún tipo de, no sé, corregir por heteroscedsticidad, cualquier cosa, y pongo OK y ya está, me sale la regresión. Quiero hacer un test de hipótesis para ver si hay diferencia en medias entre dos variables, también se hace con botoncitos. Quiero hacer un gráfico, acá están con botoncitos, puedo hacer cualquier tipo de gráficos, barras, puntos, torta o pie, histogramas, gráficos de cajas que se llama boxplot, análisis rock, todo. Todos los gráficos que se le ocurren están acá. Quiero modificar mi base de datos y quiero trabajar eh, limpiando mi base de datos. Acá tengo esta pestaña donde puedo describir los datos, editar los datos, crear nuevas variables, manejar las variables, modificar las etiquetas y los nombres de las variables. Todo está acá. Acá también tengo más opciones de gráficos y datos. Eso es una forma de utilizar estándar, solamente con botoncitos. Y es una forma válida. Por ejemplo, los chicos de ciencias políticas, eh, sociología, antropología, hay algunos que utilizan SPSS, como dice acá su compañero Joel. Ellos utilizan SPSS, ¿no? Y SPSS tiene su código, ¿no? Tiene su sintaxis, pero la mayoría lo utiliza solamente con botoncitos. Y es válido, es normal. ¿Cuál es el problema con utilizar solamente botoncitos? Hay dos problemas. El primer problema es la dificultad para replicar resultados. Entonces, si yo tengo que mandar este trabajo a un investigador, a un colega, eh, yo tendría que darle las indicaciones de decirle, haz esto, haz aquello, ¿no? Entonces no puedo replicar el resultado o otra persona no puede replicar mi resultado de manera fácil, porque es botón, ese botón, ese botón. Ese es un problema, no se puede replicar el resultado fácilmente. Y el otro problema es que estos botones solamente tienen las opciones más comunes de SATA, no tienen las opciones más rebuscadas de SATA. Entonces, ese es un problema. Eh, ¿Qué más? Entonces,
Esa es una forma de utilizar con botones, pero tiene sus limitaciones, ¿no? La dificultad de replicar los resultados y la dificultad de utilizar opciones más avanzadas. La otra forma de utilizar, la segunda forma de utilizar Stata es con esta barra de comando. Esta barra acá de abajo, que nosotros hemos visto hace un rato, también sirve para utilizar Stata. O sea, yo puedo escribir, hazme una regresión de tal variable y contra la variable x1, la variable x2. Y pongo enter y corre. Le puedo decir a Stata, abre la base de datos llamada, no sé, PUC DTA. Le puedo decir, sácame los estadísticos descriptivos de las variables x1 y x2. Hazme un gráfico eh, de líneas de la variable x y la variable y. Pues, todo eso le puedo ordenar con este, con esta, en esta barra de comandos. Esa es la segunda parte, eh, la segunda forma de utilizar Stata. También es válido, pero el problema acá es lo mismo que con botones, la replicabilidad. Yo le estoy dando cada comando independientemente, ¿no? Primero le doy un comando, luego le doy el otro comando y así, uno por uno. Para solucionar estos problemas, tanto de utilizar con botones y de utilizar solamente con esta barra de comandos, está el doFile. El doFile es simplemente, como les comenté, un bloc de notas. eh, Se abre desde acá. Acá arriba tienen un botón que se llama Abrir nuevo editor de archivos, Do. Hago clic ahí y tengo esto. Como se dan cuenta, es simplemente una hoja en blanco. Le voy a poner a un costado. Y esta hoja de blanco es como un script, ¿no? En SPSS le llaman, creo, script, también le llaman sintaxis. Es una hoja. En esa hoja yo puedo escribir todo el código, todos los comandos, todas las órdenes de Stata y luego lo puedo guardar con un nombre y después lo puedo enviar a cualquier persona o lo puedo volver a utilizar. Y eso soluciona el problema de replicabilidad. Pues yo acá escribo mi código y a cada una semana lo vuelvo a abrir y replico lo mismo que hice, lo mismo que guardé, lo puedo replicar. Y también soluciona el problema de comandos más sofisticados, más rebuscados, porque acá sí puedo instalar comandos nuevos, puedo utilizar comandos más rebuscados. Entonces, esto es una ayuda importante y siempre en todas las sesiones vamos a utilizar un doFile. Usos, les comenté hace un ratito sobre los comandos, ¿no? En Stata existen miles de comandos, ¿ya? Y es imposible memorizar y aprender cada uno de ellos. Es imposible. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es simplemente conocer los más habituales, los más usados, los que sí o sí van a utilizar siempre. ¿Por qué existen miles de comandos? Primero, la empresa Stata Corp, que es el dueño de la licencia Stata, ellos crean sus propios comandos. Por ejemplo, los comandos summarize, los comandos tabulate, el comando regress. Esos comandos y muchos más son creados por Stata. Sin embargo, cada persona puede crear sus mismos comandos. Por ejemplo, yo soy estudiante eh, y estoy haciendo mi tesis y resulta que no encuentro un comando para hacer algo específico de mi tesis. Entonces, me amanezco varias noches y creo mi propio comando. Lo subo a internet y cualquier persona lo puede descargar, lo puede instalar y lo puede utilizar. ¿Ya? Y eso es habitual. Hay muchos estudiantes de doctorado que se dan cuenta que para hacer su trabajo de tesis no pueden, no hay un comando específico,
y ellos crean sus comandos. Y así hay un montón de académicos, especialistas, gente común, profesores, eh, que crean sus comandos, ¿no? Por ejemplo, hay un profesor que se llama Hugo Ñopo, que enseña la maestría de economía, que trabajó en la OIT, que trabaja en Grade ahora. Él hizo su doctorado él es matemático, hizo su doctorado en economía y se dio cuenta que cuando él quería calcular la brecha salarial de género, no había un comando, no había un comando eficiente para hacerlo. Entonces, él creó su propio comando que se llama NopoMatch. Para crear ese comando, lo que hizo fue primero publicar un paper que se llama Matching as a Tool, emparejamiento como una herramienta de descomposición de la brecha salarial. Sirve para descomponer la brecha salarial por género, pero también por, no sé, por informalidad, por, por rural urbano, por indígena no indígena, cualquier categoría binaria, ¿no? Como el género, como el idioma, indígena no indígena, la ruralidad, cualquier característica binaria se puede aplicar acá. Lo publicó en esta revista y lo publicó en esta revista y con ayuda de Juan Pablo Atal y Alejandra Hoyos, Hugo Ñopo creó este comando que se llama Nopomach. Entonces, este comando eh, está en internet, se puede instalar y se puede utilizar. Y así hay miles de comandos. Entonces, es imposible que una persona se aprenda todos los comandos que existen. Y ese comando, por ejemplo, Nopomach, es imposible que saquen los botones, ¿no? Porque es un comando bien rebuscado, es un comando que no es el mismo StataCorp, es un comando que se utiliza muy poco, así que es imposible que esté acá. Por eso es que es mejor utilizar este editor DoFile para utilizar ese tipo de comandos. Hasta ahí preguntas, chicos. Ok, sigamos. Entonces, tengo acá mi DoFile, lo voy a guardar. Voy a poner acá archivo, guardar como, y yo voy a trabajar en esta carpeta. He creado una carpeta que dice laboratorio de cómputo y dentro de laboratorio de cómputo dice semana uno. Ahí voy a guardar esto con el nombre DoFile semana 1. Voy a guardar ahí. A ver, acá hay una pregunta de Gabriel. Pues acá tengo, me pregunta cómo abrir el DoFile. Acá tengo la interfaz de Stata y acá en la barra de herramientas hay una hoja con un lápiz que dice abrir nuevo editor de archivos. Abrimos y acá me aparece una hoja en blanco. Yo usualmente organizo esto poniendo a este lado ese editor, el DoFile y a este lado eh, el interfaz de SATA. Así yo lo parto. La mitad la interfaz de SATA y la otra mitad el DoFile. Hay otros que trabajan de forma distinta. O sea, hay otros que tienen esto abierto así grande y van utilizando el DoFile también grande, no sé. Otros lo ponen acá abajo, el editor, el DoFile, perdón,
y arriba ponen todo lo demás. Así utilizan algunos, ¿no? Sí utilizan algunos, ¿no? Pero yo lo utilizo así, se me hace más cómodo. Más preguntas, chicos. A ver, acá me pregunta Joel, ¿hay un IDE como RStudio? Eh, um, lo que sucede es que en Stata ya viene todo integrado. Lo que sucede con R es que el lenguaje es R y la máscara o la interfaz es RStudio, ¿no? El IDE es RStudio. Se puede utilizar R también en otras interfaces. En el caso de Stata no. En el caso de Stata es todo integrado. Así que no. En teoría no hay. A ver, ¿qué más? Bueno, acá tienen hay algunas opciones adicionales. Por ejemplo, acá en ventana. Con esto pueden desactivar o activar las partes de la interfaz. Por ejemplo, esta parte de acá, que se llama ventana de revisión, que yo les dije que yo le llamo ventana de historial. Hay algunos que no les gusta que esté ahí, y creen innecesario tenerlo a la vista, así que lo pueden cerrar normal, depende de ustedes. Si luego lo quieren activar de vuelta, van acá a ventanas y lo activan, ¿no? Igual, si no quieren que aparezca esta parte de abajo que dice comando, lo pueden desactivar. Si no quieren que aparezca estas ventanas de variables y propiedades, también lo desactivan con acá que dice ventana. Lo pueden desactivar normal, no hay problema. Y acá, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que iba a salir en rojo cuando el comando tenía un error y en negro cuando sí funcionaba el comando? Acá está, ¿no? Acá cuando le dije que corre el comando zoom, que sumaráis x1 y x2, salió en rojo. Y también cuando le dije que haga un gráfico, salió en rojo. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna base de datos, así que no hay variables x1, ni x2, ni x, ni y. Y acá sí en, salió en negro porque sí funcionó el comando, ¿no? Acá lo que le decía es ayuda, quiero saber qué hace este comando. Yo siempre lo dejo ahí por si acaso, pero si lo quieren cerrar, no hay problema. ¿Qué más? Ya, vayamos acá. Voy a escribir lo siguiente. Voy a poner acá semana uno. Como se dan cuenta, esa, esa línea de texto que he puesto está en verde. Cuando, cuando está en verde el texto, se refiere que es un comentario. Voy a escribir otro acá. La voy a poner. eh, esta es la primera
sesión de, del curso. También está en verde. Voy a escribir otro que sería, ah, somos 32 alumnos. Como se dan cuenta, las tres líneas están en verde. Que esté en verde se refiere a que es comentario. ¿Por qué? Porque no es un comando, no es una variable, no es una orden que le estoy dando a Stata. Simplemente es una observación, una nota que yo estoy poniendo ahí para recordar qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, esto es un título, ¿no? Es el título que le estoy poniendo para recordar que este do file corresponde a la semana 1. Le estoy poniendo este comentario para saber que esta es la primera sesión del curso. Le estoy poniendo esto para recordar que son 32 alumnos. Por ejemplo, no sé, yo voy a hacer una regresión entre una variable y una variable x. Para recordar que esta regresión la hice, eh, para recordar por qué la hice, puedo escribir acá al costado. Esta regresión sirve para conocer si existe una relación entre la variable y la variable x. ¿Ya? Es simplemente un comentario, no es una orden. Cuando yo corro esto, simplemente acá lo copio. No es una orden, solamente es una oración, un comentario. ¿Cómo pongo esos comentarios? Hay tres formas. Uno, empezar la línea con un asterisco. Esa es una forma. Otra forma es poner el texto entre slash asterisco y asterisco slash. Y la otra forma es poniendo dos slash. Con esas tres formas, yo puedo escribir algún comentario en el do file. La primera es empezar la línea con un asterisco. La segunda es escribir en medio de un slash asterisco y un asterisco slash. Y la última es poner dos slash y luego escribir. ¿Por qué es importante eso? Porque usualmente vamos a hacer códigos largos, muy largos, quizás de 200, 300, 400 líneas, y se hace difícil recordar para qué he hecho cada una de las órdenes, ¿no? Los tengo que estar anotando. Por ejemplo, cuando van a hacer tesis, eh, no sé, su tesis le van a hacer en un año, un año y medio, probablemente hagan su código, lo guarden, se olviden de su tesis unos meses, lo vuelvan a abrir, luego van a avanzar un poco con su código y luego van a olvidarse de su tesis otros meses. Entonces van a estar abriendo, cerrando, abriendo su código. Entonces, para recordar qué estaban haciendo, tienen que poner comentarios, ¿no? Y para eso sirve este asterisco, este slash slash, este slash asterisco y asterisco slash. ¿Sí? Ok. Cuando va a aparecer en color rojo, pero en color azul, como esto, es porque es un comando. En este caso, hay un comando que se llama rec o regress, que sirve para decirle a Stata, quiero que hagas una regresión. Entonces, cuando está en azul, es un comando o es un subcomando también puede ser. Cuando está en negro es porque son variables. En este caso le estoy diciendo que y es una variable dependiente y x es una variable independiente. Cuando aparezca en rojo, quiere decir que es un texto. Por ejemplo, acá voy a poner hola. Hola está entre comillas y está en rojo. Eso quiere decir que es un texto. ¿Ya? Entonces, mi do file
Está compuesto de partes verdes, que es comentarios, partes azules, que son comandos o subcomandos, partes negras, que son variables, y partes rojas, que son texto. Hasta ahí preguntas, chicos. ¿Podría volver a repetir la parte de cuando es color verde? Ok. Los verdes son simplemente comentarios. Son observaciones que yo pongo en mi do file que en realidad no son órdenes. Es decir, si yo corro esto, no sucede nada, solamente lo copio acá. Corro esto, solamente lo copio acá. Corro esto, solamente lo copio acá. Es decir, no es ninguna orden. Simplemente estoy describiendo o estoy anotando algo en mi hoja del do file, nada más. Y para poner esos comentarios hay tres formas. Uno, empezar la línea con un asterisco. Otro, poner el el comentario entre slash asterisco y cerrarlo con asterisco slash o poner slash slash. Este que aparece con esta opción que he puesto con slash asterisco y asterisco slash, usualmente es cuando el texto es largo. Por ejemplo, mi texto tiene varias líneas. Como es largo el texto, lo pongo así. Si el comentario es corto, suficiente con ponerle un asterisco al inicio. Entonces, eso es. Y bueno, he dicho hace un ratito la palabra correr. Cuando me refiero a correr, me refiero a ejecutar. Para ejecutar una orden, lo que tengo que hacer es seleccionar, ¿no? Por ejemplo, acá. Esta orden que yo le estoy diciendo se llama display. ¿Qué es display? Display significa mostrar o imprimir. Acá voy a poner display. Quiero que Stata me muestre cuánto es 5 por 5. Entonces, si quiero que Stata ejecute o corra esta orden, lo que hago es selecciono y voy acá, arribita hay una flecha, una hojita con una flecha que dice ejecutar selección. Hago clic ahí y acá me aparece display 5 por 5, 25. Otra forma es seleccionar esto y apretar control D. Y acá está, display 5 por 5, 25. Entonces, ejecutar o correr mi comando o mi línea de código se hace seleccionando y poniendo control D. Es control más D. Eso si están trabajando con Windows. Si están trabajando con Mac, sería control, ¿qué es? Control más D, es más, más D. Eso en el caso que estén utilizando Mac. ¿Qué hago? Para correr o ejecutar, selecciono, aprieto control D y ya ejecutó o corrió lo que le ordené. En el caso de Mac sería control shift D. O simplemente selecciono y acá arriba pongo ejecutar selección. No hay problema si solamente seleccionan una parte de la línea, ¿no? Por ejemplo, acá voy a seleccionar solamente la mitad y también corrió. Solamente selecciono la última parte y corrió, ¿sí?
Eso, por ejemplo, en R no se puede, ¿no? En R tienes que seleccionar todo, sí o sí. En Stata basta con que selecciones una parte de la línea, igual va a correr toda la línea. ¿Qué más? A ver, vamos a abrir una base de datos, ¿sí? El comando usual para abrir una base de datos se llama use. Y luego de poner use, pongo el nombre de la base de datos, pongamos base uno, que por ejemplo puede estar en DTA, y luego le pongo replace. Como se dan cuenta, acá el comando que es use está en azul y el subcomando replace también está en azul. Este subcomando va después de la coma. ¿Por qué le pongo replace? Por lo siguiente. Puede ser que en mi stata esté abierto otra base de datos y lo que le estoy diciendo es, yo sé que hay una base de datos abierta, abre esta base de datos y reemplaza la que estaba abierta. Ese es el comando habitual. Sin embargo, si yo quiero abrir una base de datos eh, perdón, una base de datos ejemplo de Stata, tengo que utilizar el SciUse. ¿Por qué? Stata tiene guardado en en su, al momento de instalar, también se instalan bases de datos de ejemplo. A ver, vamos a ir un ratito acá. Cuando ustedes han instalado Stata, acá está Stata, Stata 16, acá, al momento de instalar, se han copiado o se han descargado estas carpetas. Una que dice ADO, otra que dice Docs y otra que dice Utilities. A ver, vamos a abrir Utilities. Acá en Utilities está el Java, sobre todo el Java, ¿no? El Java es un insumo para el SAT. En documentos hay un montón de PDFs. Vamos a ver en un rato para qué sirven estos PDFs. Y acá en ADO aparece esto que dice base. Y acá está separado, hay un montón de carpetas separadas por cada número del 0 al 9 y por todas las letras del abecedario. ¿Por qué? Cuando yo le digo a Stata, corre el comando rec, que es el comando regress en realidad, lo que hace Stata es buscar acá en R esto, regress. Este comando rec, en realidad, si escribo completo, debería ser regress, para hacer una regresión. Pero cuando yo le ordeno hacer una regresión a Stata, lo que hace Stata es va a esta carpeta y busca este archivo regress. Ese archivo regress está partido en tres, uno que se llama ADO, uno que se llama DLG y uno que se llama STHLP. Si yo abro el ADO, me doy cuenta que esto es un programa. Acá dice programa definido regress y acá me da toda una sintaxis. Esto es todas las órdenes que componen el comando regress. En simples palabras, ¿qué está haciendo acá? Lo que está haciendo acá es identificar las variables, hacer un conjunto de transformaciones matemáticas, de modo que se cree una tabla con los resultados de una regresión. En econometría han visto seguro MSO, todo lo que hacen, todo lo que, eh, a ver, cuando ustedes han visto en econometría MSO, voy a, mm,
En econometría, ustedes cuando hacían una regresión de, para explicar Y, querían explicar y en Y había un intercepto, beta cero, un beta uno y un X y el error, ¿no? Así tenían su, su ecuación. Quiero explicar Y en base a los movimientos de X. Y para hacer esa regresión, bueno, el objetivo de esa regresión es encontrar los valores de beta cero sombrerito y de beta uno sombrerito, ¿no? ¿Cómo hacía eso? Con MCO, ¿no? Mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué implicaba MCO? Hacer una minimización de la sumatoria de los cuadrados de los errores. La sumatoria del cuadrado de los errores. ¿Qué eran los errores? Era la diferencia entre los valores de Y observados con los valores de Y estimados, ¿no? Y menos Y sombrerito. Esto es un problema matemático, ¿no? Una minimización de la sumatoria de, del cuadrado de los errores. Estos son los errores de estimación. Esto es un problema matemático. Y como es un problema matemático, se puede solucionar haciendo transformaciones, se tiene que hacer despejar, se tiene que derivar. Pues todo ese proceso de hacer la sumatoria, de elaborar el cuadrado, de hacer la derivada, todo eso, finalmente desemboca en que yo voy a calcular mi beta cero sombrerito y mi beta uno sombrerito. Todo ese proceso matemático se describe acá. Todo eso se describe acá. Entonces, para eso sirve todo esto. Y acá, esto es un archivo, el regress DLG, es un archivo adicional que no vamos a ver ahorita, pero ese regress STHLP es la ayuda de regress, del comando regress. Si yo abro, acá está un poco desordenado, pero básicamente lo que me dice es lo que me explica en palabras para qué sirve ese comando. Yo puedo abrir esta ayuda, si se dan cuenta acá termina en HLP. ¿Qué significa HLP? Ayuda. Esto es un archivo de ayuda. Entonces, si yo voy a Stata y pongo, perdón, si yo voy a Stata y pongo acá, ayuda, help, regress, y corro todo eso, me abre esto. Esto es, está abriendo este archivo que era regress STHLP, la ayuda del comando regress. Y acá me explica. Regress es un comando para hacer regresiones lineales. ¿Cómo se utiliza ese comando? Tienes que poner el comando regress, luego tienes que poner la variable dependiente, luego tienes que poner la lista de variables independientes. En caso necesites poner condicionales, los pones. Si necesitas utilizar pesos de expansión o pesos poblacionales, lo utilizas. Y también puedes poner opciones adicionales. ¿Qué opciones? Acá está. Acá les explica para qué es cada opción. Acá, este comando ha sido hecho por estas personas. Angris, que es un economista muy conocido, Piske y Davidson y McKinnon. Y acá hay algunos ejemplos que pueden utilizar. Y acá abajo aparece esto, ejemplos. Y acá les da un conjunto de ejemplos. Dice, abre la base de datos que se llama auto. Si quieres hacer una regresión simple, acá hay un ejemplo. La regresión para explicar la variable MPG
en base a los movimientos de la variable weight y fore. ¿Quieres hacer una regresión? eh, Acá me dice, ah, acá me dice una regresión, pero desde un standard point físico. Quieres obtener los betas, pero estandarizados. Es obtener los betas estandarizados. Quieres quitarle la constante a la regresión. Acá hay otro ejemplo. Quiero hacer regresiones, pero con los errores robustos. Acá quiero hacer una regresión con pesos poblacionales y me pone ejemplo de cómo utilizar los pesos. Inclusive me da un video acá de cómo utilizar el comando. Acá está. Stata tiene algunos videos, no de todos los comandos. Es imposible que haya un video por cada comando. Solamente hay videos de los comandos más conocidos, ¿no? Y el comando regress es uno de los comandos que se utiliza con más frecuencia. Todo el mundo utiliza el comando regress. Entonces, por eso tenemos eh, este video, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Veamos otro comando. Hay un comando que se llama, por ejemplo, summarize. Entonces, supongamos que yo quiero utilizar el comando summarize. Acá está summarize. Summarize es un comando para sacar estadísticos descriptivos de variables. ¿Qué son los estadísticos descriptivos? Son, por ejemplo, el promedio, la mediana, eh, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, la simetría, todo eso, ¿no? Entonces yo pongo summarize y le digo, hazme ese summarize para la variable x1 y para la variable x2. Cuando yo corra esta línea de código, lo que va a hacer Stata es irse acá, entrar a ADO, entrar a base, buscar S de summarize y acá va a buscar summarize. Por ahí debe estar summarize. Y en summarize seguro va a encontrar tres archivos. Un archivo ADO, donde está todo el proceso que tiene que seguir Stata para calcular esos datos. Acá están, summarize. Y también está la ayuda del summarize y también está el otro archivo. Está summarize. Entonces, si yo quiero entrar a la ayuda de summarize, pongo acá help summarize. Y acá está, me dice, el comando se llama summarize y sirve para hacer un resumen de estadísticos descriptivos. Y acá me dice, ¿cómo es la sintaxis? ¿Cómo se utiliza el comando? Pongo summarize, pongo la lista de variables. Si quiero utilizar condicionales, utilizo acá los condicionales. Si quiero poner pesos poblacionales, acá están. Y puedo utilizar opciones. ¿Qué opciones? Acá están las opciones. Para practicar, quiero algunos ejemplos de cómo se utiliza. Acá me dice ejemplos. Para estos ejemplos, abre esta base de datos y acá hay diferentes formas de utilizar el comando summarize. ¿No estás satisfecho con eso? Acá tienes un video. Summarize también es un comando muy frecuente, ¿no? Porque uno de los primeros pasos al hacer análisis estadístico es, al hacer una tesis, uno de los primeros pasos es saber el promedio, la varianza, la desviación. Pues por eso se utiliza un montón. Y acá está el ejemplo de cómo utilizar. Acá tengo una pregunta. Me dice, ¿regresa era el nombre del archivo o el comando? Es el comando. El comando para hacer regresiones se llama regress. Entonces, eso es lo que hace Stata cuando yo utilizo un comando. Lo que hace Stata es se va a estas carpetas y busca
la, el programa de esos comandos. Y como se han dado cuenta, a ver, Diego, dime, Diego. Sí, Diego, eso era en lo que me estaba confundiendo porque al principio yo pensé que el programa estaba buscando en nuestros archivos, pero en realidad son sus propios archivos, si Ya. no estoy entendiendo mal, ¿no? O sea, buscan sus propios archivos Ujú. el comando que le estamos pidiendo para que lo ejecute. Ah, exacto, ¿no? Ah, ya. Cuando han descargado Stata, Stata se ha descargado con estas carpetas, ¿no? Y dentro de esta parte de ADO está todo. Entonces, todos los comandos habituales de Stata están acá. Por ejemplo, el Nopomach no debe estar acá. Si ustedes buscan en N, no está el Nopomach. Para que aparezca acá, tengo que instalarlo. En las siguientes sesiones les voy a enseñar cómo instalar. Pero en lo que está ahí es lo básico, ¿no? Lo que más se usa. ¿Qué más? Aprovechando que ya estamos acá, les voy a explicar un par de cosas más. Cuando yo abro la ayuda de cualquier comando, por ejemplo, del comando regress, acá al costadito o abajo de la descripción del comando, aparece esto, View PDF. Hago clic ahí y me va a aparecer el PDF con toda la ayuda de Stata para ese comando. Acá está regress, línea regression, la descripción, los ejemplos, todo está acá. Está más detallado de la ayuda que habíamos abierto hace un rato. Por ejemplo, acá está, ¿no? Un ejemplo y les explica qué es lo que ha hecho, les muestra la tablita que les va a salir de resultado. Acá hay otro ejemplo, les muestra la tablita. Esto es muy bueno, es de mucha ayuda porque les muestra exactamente cómo se usa. Si se dan cuenta acá arribita, este PDF se llama R. Entonces, en este archivo PDF llamado R están todos los comandos que empiezan con R. Entonces, ¿se acuerdan que cuando yo abría el Stata, la carpeta de Stata, acá me aparecían docs? En ese docs están guardados esos, ¿no? Acá está todos los PDFs con esa ayuda que, que es necesaria, ¿no? Acá en R, seguro dentro de este R está el comando regress. ¿Qué más? Voy a cerrar este acá. ¿Se acuerdan que hace un rato eh, yo había escrito solamente, en lugar de regress, así completo, yo había escrito solamente rec. Y en lugar de summarize, yo había escrito solamente sum, ¿no? ¿Por qué? Hay comandos que son muy largos, como el summarize, es bien largo, y Stata tiene la opción de simplificar el nombre. Por ejemplo, la abreviatura o la simplificación de regress es rec. La abreviatura o simplificación de summarize es SAM. ¿Cómo sé cuál es la abreviatura? Cuando pido ayuda, help summarize, por ejemplo, cuando abro, esta ayuda es del summarize, acá en la sintaxis me aparece summarize y me aparece una parte subrayada, ¿no? Acá ven que dice summarize y aparece una parte subrayada. En este caso me está subrayando SU. Eso quiere decir que basta con poner SU para que Stata entienda que se refiere a summarize. Puedo poner SUM, sí. Puedo poner SUMM, sí. Pero lo mínimo que debo poner es SU para que Stata entienda que me refiero a summarize. La abreviatura de summarize como mínimo debe tener SU.
Y así, la mayoría de comandos, cuando yo le pido, cuando yo entro a su ayuda, al help, vayamos a otro comando. A ver, el comando, eh, a ver, algún comando que se use frecuentemente. Mm, comando, a ver. Por ejemplo, describe. El comando describe. Comando describe es un comando para que Stata me diga las características de la base de datos o de variables. Acá, cuando abro el comando describe, me dice, esto sirve para describir los datos que están en la memoria de Stata. Y acá en describe está subrayado el D. Eso quiere decir que en lugar de utilizar toda la palabra describe, puedo utilizar solamente D. Y Stata va a entender que se refiere a describe. ¿Sí? Entonces, eso es la simplificación de, de los comandos. Eh, Probablemente en las primeras sesiones vamos a utilizar los nombres completos de los comandos, pero ya cuando estemos avanzados, vamos a utilizar de frente ya las abreviaciones. Diego, dime. Sí, una pregunta tonta. Si el comando, por ejemplo, describe en este caso, pero si yo solo quiero decir describe, literalmente, entonces tendría que ponerlo entre asterisco y el slash, y ahí ya no se ejecuta, simplemente sale como texto, ¿no? Exacto. Ujú. Ah, ya, Ya. ok, Cuando yo entendido. estoy poniendo describe así suelto, ¿ya? Eh, y aparece en, en azul, es porque es una orden, es un comando. Pero si yo lo pongo iniciando con un asterisco y se vuelve verde, es solamente un comentario, no es una orden. A ver, acá me pregunta Jonathan, ¿cuál sería la definición del comando? El comando es, eh, ah, a ver, ¿cómo se describiría comando? Sería la orden, el, la orden que yo le doy a Stata. ¿Cómo describiríamos un comando? A ver, un comando sería como un programa, ¿no? Un programa que ya está estandarizado y yo quiero que se ejecute, ¿no? Por ejemplo, describe, ¿dónde está? No, pongamos summarize. Summarize es una función que ya está estandarizada en Stata. Entonces, summarize lo que va a ejecutar es, va a calcular el promedio, va a calcular la varianza, la desviación estándar, el valor máximo, el valor mínimo, va a calcular esos valores y lo va a mostrar. Entonces, es un programa que estoy ordenando que se ejecute para realizar una acción. El- el- un comando es un programa que estoy utilizando para que realice, que estoy ordenando que se realice para lograr un objetivo, ¿no? El objetivo del summarize es conocer los estadísticos descriptivos, como la media, la desviación estándar, el máximo, el mínimo. El objetivo del comando regress es ejecutar una función para sacar los betas estimados de una regresión. El objetivo del describe es que se corra la función para que me den las características de la base de datos. El comando es una función. Mm, Me dice, al comienzo de la ventana de resultados aparece, acá, Nicole me dice esto, ¿no?
Lo que me está diciendo acá es lo siguiente. Esta función que yo, por ejemplo, acá primero, cuando aparece así de frente el comando, es porque estoy utilizando esta parte de abajo. Estoy utilizando un comando de frente en esta parte. Cuando estoy haciendo acá, me aparece do porque me está diciendo esa orden la has mandado desde tu do file. Por eso aparece con do. ¿Dónde está guardada ese do file? En esta carpeta. Es una carpeta temporal. Es una carpeta temporal porque todavía no hemos especificado una carpeta. Nosotros no le hemos dado una carpeta SATA todavía. En un rato vamos a poner eso. Pero lo que está diciendo es, esta orden la has enviado, la has ejecutado desde un do file. Esta orden del help la has ejecutado de frente desde la parte de comandos. Sí, vamos a cambiar la ubicación en un rato. Gracias, Nicole. Es una buena pregunta. Hasta ahí preguntas, chicos. Como se dan cuenta, ahorita estamos como explicando cosas bien sueltas, pero que son necesarias, ¿no? Aprovechando lo que dice su compañera Nicole, eh, cuando nosotros trabajamos, sea en Stat, en R, en Python, siempre necesitamos empezar declarando cuál es la carpeta o el directorio eh, donde, que es nuestro, cuál es el directorio o la carpeta donde vamos a trabajar durante esta sesión. Para eso sirve el comando cd. cd significa change directory, cambiar directorio. El directorio es una carpeta que ustedes eligen donde se va a ejecutar, se va a guardar todo lo que van a hacer en esta sesión de stat. Por ejemplo, yo le voy a decir que mi directorio va a ser esta carpeta que se llama semana 1. Entonces voy a copiar toda esta dirección, que en mi caso es de user, de.xpo, desktop, escritorio Diego, eh, 2024-1, jefatura de prácticas, laboratorio de cómputo, semana 1. Todo eso lo voy a copiar y lo voy a poner acá, ¿ya? Pero estoy diciendo, cambia el directorio, change directory. El directorio va a ser todo esto. Pero como se dan cuenta, esto está medio raro. ¿Por qué está medio raro? Porque todo eso es un texto en realidad. Y los textos deberían aparecer en rojo. Para que aparezca en rojo, lo voy a poner entre comillas. Comilla al inicio y comilla al final. Ahora sí aparece en rojo. Voy a correr eso y acá me dice que ya está. Entonces, eh, ya he definido, ya he declarado que la carpeta donde estoy trabajando es esta, semana 1. ¿Por qué es importante eso? Porque si no declaro, todo lo que estoy trabajando se va a ir a una carpeta temporal, ¿no? Por ejemplo, acá, todo está en una carpeta temporal, 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 temporal. Y las carpetas temporales, como su nombre lo dicen, una vez que cierre Stata, desaparecen. Si yo trabajo en esta carpeta ya definida, todo lo que voy a hacer en Stata se va a guardar en esa carpeta semana 1. Si yo guardo mi base de datos, se va a guardar en semana 1. Si yo guardo mi do file, se va a guardar en semana 1. Si yo tengo algún resultado, se va a guardar en semana 1. Si yo quiero abrir una base de datos, lo primero que va a hacer Stata es buscar en semana 1. Si yo quiero abrir un do file, lo primero que va a hacer Stata es buscar en semana 1. Y para estar seguros, bueno, acá abajo, 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 abajo del portal de Stata, acá aparece, ¿no? Acá está el nombre del directorio. Entonces es bueno siempre empezar un do file con eso. Usualmente un do file se empieza así. Clear all,
luego el CD. La mayoría de do files empieza así, ¿no? Con un título, luego se le pone clear all. Clear all es limpiar todo. Es decir, si había algo guardado en Stata, si había algo abierto en Stata, bórralo y luego declaro mi directorio. Y ya está. Usualmente así empieza un do file. El título, limpiando el entorno de Stata y luego declarando eh, el directorio. Quizás también acá le podemos poner set more off. Así también pueden poner. ¿Qué es set more off? Ya. El set more off es una opción, bueno, eh, sucede lo siguiente. Cuando ustedes trabajan frecuentemente con Stata y tienen resultados muy largos, lo que va a suceder es que su Stata les va a mostrar resultado, pero por partes. Supongamos que yo hago una tabla con 500 líneas, una tabla con 500 líneas. En esta ventana de resultados no entra 500 líneas. Imposible, ¿no? Acá entrarán, no sé, unas 30 líneas. No entran las 500 líneas. Entonces, lo que va a hacer Stata es mostrarme las primeras 30 líneas de la tabla. Luego va a aparecer un botoncito acá que va a decir continuar. Hago clic a continuar. Me va a aparecer las siguientes 30 líneas de la tabla. Luego le puedo continuar. Me va a aparecer las 30 siguientes líneas de la tabla. Y así una y otra vez hasta que me aparezca toda la tabla. Si yo hago una regresión con un montón de variables, la tabla de regresiones va a ser enorme. Lo que va a hacer Stata es mostrarme primero la primera parte de la tabla, luego voy a hacer clic a un botoncito que va a aparecer acá que va a decir continuar y me va a mostrar la siguiente parte de la tabla y así tengo que hacer clic una y otra vez hasta que me aparezca toda la tabla. Y eso puede ser un poquito molestoso porque tengo que estar haciendo clic a cada rato. Para desactivar eso, le pongo set more off. ¿No? Off de desactivar y set more, que esa partecita de que le ponga continuar, ya no está activa. Solamente eso es por si acaso. ¿Qué más? A ver. Ah, bueno, hace un rato me olvidé de esto. Cuando nosotros vimos esto de ayuda de cualquier comando, acá aparecía esto. Para ver el ejemplo de cómo utilizar el comando, Stata me proponía utilizar esta base de datos llamada auto. Cuando yo le pedía ayuda de cómo utilizar Summarise, Stata me decía que utilice la base de datos auto. Acá me dice, utiliza la base de datos auto. Cuando le pedí ayuda de cómo utilizar Describe, Stata me decía que podía utilizar la base de datos auto para para ver cómo se utiliza este comando de scribe. También me da un ejemplo con una base de datos llamado states, con una base de datos llamada census. Esas bases de datos, census, states, auto, son bases de datos de ejemplo que Stata nos provee a nosotros. Son bases de datos ficticias que están descargadas en tu computadora. Están también acá. Dentro de esto también están esas bases de datos. Y están ahí simplemente para con la función de que con esas bases de datos se pueden hacer ejemplos. Y para acceder a esas bases de datos se utiliza el comando site use. Vamos a utilizar eso acá. Ah, site use auto y replace en caso esté abierta una base de datos.
Y acá me dice, se ha corrido el comando use auto y la descripción de esa base de datos es 1978 Automóvil Data. Es una base de datos de autos de 1878. Acá, en en esta parte de variables, está la lista de nombres: make, price, mpg, rep78, headroom, trunk, weight, length, torque, displacement, head ratio y for. Y acá está la descripción o la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, la variable make se refiere, make sería como esto se refiere a la marca o al dueño o al fabricante, ¿no? Fabricante y modelo. Price es el precio. MPG son millas recorridas por el automóvil, como lo que sería acá kilometraje, ¿no? Pero allá, como no utilizan kilómetros, allá es millas. Rep 78 es la cantidad de veces que ha sido reparada. Eh, Esas son características del auto, ¿no? Por ejemplo, maletero, peso, largo. Foreign, si el carro ha sido fabricado en el extranjero o en Estados Unidos. Es una base de datos de Estados Unidos, ¿no? Acá está la lista de variables. Acá abajo en propiedades está el nombre de la base de datos, está la descripción de la base de datos, la cantidad de variables, la cantidad de observaciones y el tamaño de la base de datos y cuánto pesa en la memoria. Para abrir la base de datos hay varias formas. Una forma es escribir el comando browse. Acá abajo he puesto browse. Browse significa mostrar, ¿no? Entonces, si yo pongo browse, va a abrir la base de datos. La abreviación de browse es BR, así que también podría poner simplemente BR. Y abre la base de datos. Otra forma es acá arriba. Acá tenemos como unas celdas de Excel con un lápiz. Y acá tenemos unas celdas de Excel con una lupa. Con esas dos se puede abrir la base de datos. ¿Cuál es la diferencia? El lápiz me indica de que al abrir la base de datos yo puedo modificar los datos. Si yo pongo solamente esta que tiene una lupa, yo puedo abrir la base de datos, pero solo puedo mirar, no puedo modificar. Lo recomendable es abrir la lupa, no abrir el lápiz. A veces cuando abrimos el lápiz, no sé, por algún error borro un dato y ya se malogra mi base de datos. Entonces, mejor solamente abrirlo con la lupa. O sea, aprieto en la lupa y acá me abre la base de datos. Y es como un Excel, ¿no? Parece una hoja de Excel donde hay columnas y filas. Veamos un poquito. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas. Cada columna es una variable, ¿no? Entonces acá hay 12 columnas, que es 12 variables. Tengo acá 1, 2, 3 hasta 74 filas. Entonces son 74 observaciones. Entonces, las filas son observaciones, las columnas son variables. Y esa información estaba acá, ¿no? Acá hay una ventanita también de propiedades. Acá está eso, ¿no? 12 variables, 74 observaciones. Gerson, Sí, una consulta para que abra esa base de datos, ¿seleccionaste previamente algo? a ver, lo primero que hicimos era poner acá en el do file save use. Esto es para usar o abrir una base de datos de ejemplo de Stata que se llama auto. Corro todo esto y luego hay varias formas de abrir la base de datos. La forma más sencilla es ponerle acá browse o simplemente br y correr. Esa es una forma.
Y la otra es acá arriba, en la barra de herramientas, poner acá esta cuadrícula con una lupa. Acá, esta cuadrícula con esta lupa. Arriba. Cualquiera de esas formas está bien. Listo. Entonces, 12 variables, 74 observaciones. ¿Qué más? Algo que salta a la vista en esta base de datos es que hay variables cuyos valores están en rojo, algunas variables cuyos valores están en negro y algunas variables, o una variable acá, cuyos valores están en azul. ¿Por qué? Resulta que hay tres tipos de variables. Variables texto, variables numéricas y variables categóricas. Por ejemplo, la variable make es la variable que me indica el fabricante o la marca. Es una variable texto, ¿no? Porque acá, por ejemplo, es marca Chevrolet, modelo Impala, marca Chevrolet, modelo Mazda, marca Mercedes, modelo Bobcat. Son palabras. Entonces, eso es una variable de texto, una variable eh, que también se le llama string, variable texto o también se le llama string. Por eso está en rojo. Estas variables de acá, como precio, las millas, todo esto está en negro porque son numéricas. El precio es un número continuo, el milimetraje también, ¿no? Todos son números, por eso está en negro. Y acá está en azul. Foreign está en azul. ¿Por qué? Porque es una variable categórica. ¿Qué es una variable categórica? Es un número a cual se le ha asignado una categoría. Por un ratito voy a poner acá modo de edición. Acá en la parte superior izquierda voy a poner edición. Si yo hago, voy a poner sí. Si yo hago clic encima de domestic, me va a aparecer que domestic es cero. Eso quiere decir que al número cero se le ha asignado la categoría domestic a todos. Y acá abajo, si hago clic encima de foreign, me aparece uno. Es decir, al número uno se le ha asignado la categoría foreign. Entonces, por eso es que es una categórica. Son números a los cuales se les asigna categorías. Y por eso se presenta así visualmente de colores para que uno sepa exactamente cómo trabajar, ¿sí? Porque para no confundirlos. ¿Qué más? Bueno, dentro de las, bueno, antes de eso, si yo hago clic acá en la variable make y yo sé que esa variable make es numérica, perdón, texto, acá abajo me dice propiedades de la variable. La variable se llama make, su descripción o etiqueta es make and model y su tipo es string 18. STR significa string y 18 significa a largo de la variable. ¿Por qué? Ya, primero string, str porque es un texto y 18 porque la, la palabra o el texto más largo de make ocupa 18 espacios. Entonces, si yo busco acá el nombre más largo, debe ocupar 18 espacios. Este creo que es Chevrolet Monte Carlo, creo que es el más largo. Contemos, a ver. C es 1, H es 2, E es 3, 4 V, 5 el espacio, luego, a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 espacios.
Chep con el punto ocupa cuatro espacios, pero 3, 4, 5. El espacio acá ocupa un lugar. Monte ocupa cinco espacios. Acá hay un espacio vacío que ocupa un espacio. Carlo también ocupa espacio y al final hay un espacio vacío que también ocupa un lugar. Por eso acá aparece 18, porque es un texto donde el valor más largo ocupa 18 espacios. Si yo hago clic encima de price, acá me sale en la descripción o propiedades, me sale el nombre, es price, la etiqueta es price, el tipo es int, que se refiere a integer, es, en español es entero, ¿no? Es un número entero. ¿Por qué es un número entero? Porque no tiene decimales, ¿no? Este price no tiene decimales, todos son números enteros. Y acá en formato em, me aparece esto que es porcentaje 8.0. ¿A qué se refiere eso? Cero se refiere a que no tiene decimales y 8 se refiere a que este número permite hasta 8 dígitos antes del punto. Entonces, el número más grande que puede estar en la variable price puede tener 9 dígitos. ¿Cuál es el número más grande con 9 dígitos? Sería 99.999.999, ¿no? Ese es el número más grande con 8 dígitos. Lo que me está diciendo es que esta variable price puede tener máximo ese tamaño. Y el cero que aparece acá se refiere a que no tiene decimales. Si yo voy, por ejemplo, acá a headroom, me aparece el nombre, es headroom, la etiqueta es headroom. ¿Qué es headroom? Creo que es maletera. ¿Alguien que sepa inglés? ¿Es maletera o es eh, eh, o es la parte delantera? Headroom, no, trunk es maletera, ¿no? Headroom está en inches, ¿no? Debe ser el espacio libre que tiene adelante el auto. Me dice, esta variable es de tipo float. Tipo float se refiere que es una variable continua. Y acá me dice que el formato es 6.1. ¿A qué se refiere el punto 1? A que puede tener un decimal. Y es cierto, ¿no? Todos los de acá tienen un decimal. 4.5, 4.0, 4.0, 2.5, ¿no? Y además puede tener 6 dígitos antes del punto. Es decir, el valor máximo podría ser 999.000, no, 999.999. Y así, cada variable numérica tiene sus propiedades así. Este trunc, acá me aparece que su formato, pero su tipo es una variable entera y que no tiene decimales, tiene cero decimales, punto cero, porque tiene cero decimales, y puede tener hasta 8 dígitos delante del punto. Entonces, si bien es cierto, todos estos son numéricos, los numéricos también tienen sus formatos dentro, ¿no? Pueden tener decimales, solo un decimal, dos decimales, tres decimales, o son enteros.
o pueden ser grandes o pequeños, continuos, binarios. O sea, hay que tener en cuenta eso también. Y luego, cuando voy a la que me dice acá foreign, esta es una categórica, ¿no? O sea, acá en foreign lo que me dice es el nombre, es foreign, la etiqueta es car type y el tipo es byte. En este caso es byte porque solamente toma valores uno y 0. Esos son los tres tipos de variables que vamos a encontrar en Stata. ¿Sí? ¿Qué más? Acá en la lista de variables, como se dan cuenta, acá hay check, ¿no? Check, 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 check. Todos son check. Si yo quiero solamente ver algunas, entonces voy quitándoles el check. Cuando le quito el check, no estoy eliminando la variable, solamente la estoy dejando de ver. Y luego puedo volver a ponerle check a todos. No, acá Jonathan me pregunta, ¿para qué es el porcentaje, el símbolo de porcentaje? El símbolo de porcentaje solamente es una forma de poner formato, ¿no? Formato 6.2, formato 8.5. Es solamente la forma en que se escribe el formato. Jenner, ¿Se me escucha? sí, cuéntanos. Digo, ¿quién o qué determina que el número de dígitos que pueda tener un número después de ese punto? Ah, buena pregunta. Eso lo determina el que crea la base de datos. Ya, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con, con bases de datos del INEI, ¿no? Entonces, el INEI, cuando crea su base de datos, determina qué tipo de variable va a poner. Por ejemplo, cuando el INEI crea la variable sexo, si es hombre o mujer, lo crea como uno y 0. Si va a crear una variable de ingresos per cápita, el INEI va a decir, ok, yo voy a permitir para que la base de datos no sea tan pesada que solamente tenga un decimal o dos decimales. Entonces, eso lo crea eso lo define el que crea la base de datos, ¿no? Gracias. ¿Qué más? Bueno, a ver, veamos. Ujú. Si se dan cuenta, ahorita estamos hemos abierto la base de datos con esta lupa, ¿no? Cuando he abierto con la lupa y yo trato de modificar mi base de datos, no puedo. Trato de escribir encima, no puedo. Si yo quiero modificar la base de datos, acá en la parte de arriba aparece este lapicito que dice modo de edición y acá me advierte, ¿no? ¿Está seguro que quiere modificar la base de datos? Le pongo sí. Y ahí puedo crear nuevas variables, ¿no? Por ejemplo, acá voy a crear, no sé, la variable 13. Voy a ponerle acá, no sé. eh, Acá abajo, en propiedades, le voy a poner que sea año de fabricación. Sorry, vamos a ponerle simplemente año, ¿no? Año es el nombre. En la etiqueta le voy a poner año de fabricación. Y acá voy a, no sé, ponerle 2005, 2010, 2010, 1990. Y así pueden modificar la base de datos. No sé, esta es una base de datos que yo creé y me equivoqué acá. No debería ser 121, debería ser 129. Me equivoqué acá. 22 debería ser en realidad 20. Puedo modificar. No se recomienda modificarlo manualmente porque eh, puedes perder información o equivocarte. Mejor, ¿no? Pero es posible de todos modos modificar. ¿Qué más? Bueno, acá pueden ver que hay puntos. En Rep 78 acá hay punto, punto, punto,
Esos puntos significan valores perdidos, que en la jerga le decimos missings. Así, missings. Es perdidos, ¿no? La traducción literal sería perdidos. Los valores perdidos o missings, los valores omitidos, se van a presentar como puntos. Eso quiere decir que no hay datos para esa observación, ¿no? Por ejemplo, para este modelo AMC Spirit, no hay información sobre esta variable. Acá también hay un montón de puntos, ¿no? Son valores perdidos. ¿Cómo se trabajan esos valores perdidos? Vamos a verlo luego. Ok, chicos, preguntas. Creo que ya son las 10. ¿Cómo aumento? Ya. Cuando tengo acá abierta mi base de datos, acá, primero tengo que poner acá arriba, en la parte izquierda, arriba, modo de edición. Hay un lapicito. Le digo que sí quiero modificar y acá simplemente escribo cualquier cosa. Puedo escribir punto y ya está. Se crea una variable nueva. Puedo escribir cualquier cosa, se crea una variable nueva. También podrían crear acá, ¿no? Poner datos y acá pueden poner crear variable nueva. Buena pregunta. Almendra me dice, para el tratamiento de los missings, ¿los eliminaremos o reemplazaremos con la media? Eso depende bastante de lo que estemos trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vamos a trabajar la now en el módulo de ingresos, cuando los ingresos aparecen como missings, vamos a reemplazarlo con cero. Cuando trabajemos, por ejemplo, violencia, a los missings los vamos a eliminar. Cuando trabajemos con países en una base de datos que se llama el Penword Table, probablemente reemplacemos a los missings con la media. Eso depende bastante de nuestro tema de investigación y también de cómo ha sido creado la base de datos y eh, la razón por la cual aparece, hay que averiguar la razón por la cual aparece el missing, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada tema y vamos a verlo en la segunda parte del curso. Ok, chicos, entonces me voy a quedar un rato para los chicos que todavía no han podido instalar y en una hora sí subo la grabación de la sesión y ya nos vemos el lunes. Ok, chicos, cuídense, ya nos vemos. Chao, Diego, muchas gracias. Vemos.